Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos a minutos de comenzar, así que por favor quédense con nosotros porque tenemos mucho que contarles hoy. Vamos a conocer a muchos candidatos y voy a estar junto a Felipe representando hoy a Pichilemu. Vamos a comenzar justo a las 19 con 10 minutos. Así que por favor esperen unos minutitos y mientras piensen en sus preguntas. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Nancy Gómez y hoy junto a Felipe Salinas seremos los anfitriones
directamente desde Pichilemu, en esta nueva convención abierta de la lista de corrientes independientes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Nancy, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos y a todas los que están presentes en esta tarde de Convención Abierta, una nueva versión de la lista Corrientes Independientes. No está de más recordarles que esta lista Corriente Independiente está conformada por candidatos, potentes candidatos que emergieron del movimiento ciudadano de cada uno de sus territorios y estos no militan en ningún partido político. No está de más decirlo y recordarlo a toda la gente que nos está viendo, ¿ya? Uno de estos candidatos el día de hoy les quiere dar un afectuoso saludo a todos los presentes. Partimos con Gloria Alvarado de Pichidegua. Hola Gloria, ¿cómo estás? Sí, hola Felipe, hola a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Gloria Alvarado Joriquera, soy de la localidad de Pataguacerro, comuna de Pichidegua. Trabajo en la cooperativa de agua del sector y soy dirigente local, regional y nacional en agua potable y medio ambiente. Bueno, el mayor logro a nivel nacional es haber trabajado y obtenido una ley de servicio sanitario rural cuyo objetivo central es proteger la forma de administración comunitaria, proteger los territorios operacionales y evitar la privatización, lo cual es muy importante para nosotros, la privatización del agua rural. El logro local que tenemos hasta la fecha, el gran logro local, es haber erradicado una termoeléctrica que se pretendía construir a menos de 1000 metros del casco urbano. Hoy, bueno, en este nuevo desafío, como candidata constituyente, porque siento bueno, todos sabemos que la Constitución no está validada por la gente, se necesita que sea reescrita, ¿no es cierto?, para que incorpore todos los aportes de todos los ciudadanos. Y bueno, y dada mi experiencia en incidencia en política pública, pienso que puedo aportar al proceso constituyente. Siento que desde el estallido social, además, se visualizaron muchas demandas sociales, las cuales son totalmente importantes, ¿no es cierto? Salud, vivienda, educación, seguridad social. Sin embargo, siento todo lo que tenga que ver con la ruralidad, sobre todo temas de agua, medio ambiente, quedaron como un poquito a la deriva. Y por eso es que mi enfoque hoy día, además de atender todas las demandas sociales por las cuales voy a trabajar arduamente, mi enfoque va a ser una constitución ecológica, porque sin los recursos naturales o sin los elementos naturales la vida no es posible. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. El Felipe. Creo que tiene problemas con el internet, le doy yo nomás. Muchas gracias, Gloria, por contarnos y un poquito sobre ti y contarnos también sobre lo que han realizado en este territorio. Y ahora vamos a ir a conocer a Yanku, que va a hacer su presentación. Gracias, Nancy. Hola a todas, todos y todes. Soy Yanku Cordescu, nací y crecí en San Fernando. He sido dirigente estudiantil cuando estuve acá en San Fernando en la movilización pingüina. También estuve en la universitaria el 2011. He sido activista por el VIH acá en Chile también. Y dentro de algunas características que me definen, tengo formación profesional en temas de ciencias sociales, en políticas públicas. Profesionalmente me he desempeñado como consultor para proyectos sociales en Chile y además en otros 11 países de Latinoamérica. Y gracias a ese reconocimiento por el activismo que he hecho desde los 14 años, es que el año pasado las Naciones Unidas me nombró embajador joven por el aniversario de los 75 años que tuvo las Naciones Unidas en Chile, reconociendo el trabajo que yo he podido realizar en nuestro país y en Latinoamérica. He tenido la oportunidad también de dirigir procesos sociales y hoy me pongo a disposición de esta candidatura constituyente en Corrientes Independientes para poder llevar la voz de muchas personas, pero principalmente de las personas jóvenes, que habitualmente no estamos tan a la vista de los espacios de toma de decisión o que estamos un poquito más desplazadas de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces quiero aportar a este proceso colectivo como lista para poder llevar la voz de las personas jóvenes de nuestro distrito a la constituyente. Gracias, gracias Yanku. Volví por si acaso, me había caído, pero volví. Flor Illich, de Pichilemu. Hola Flor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludarlos a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva convención abierta. Estoy muy contenta de ser parte de esta lista Corrientes Independientes representando el ámbito de la cultura y también, obviamente, los derechos de género, que también son una de nuestras grandes batallas como mujeres. Hasta este viernes he sido la directora del Centro Cultural Agustín Ros. Desde hoy ya estoy totalmente disponible a esta campaña para llegar a la Convención Constitucional. Dentro del trabajo que he hecho acá en la región, he trabajado, por la comuna y por la región en el darle a los artistas y creadores de nuestra región dignidad en su trabajo. La precariedad laboral del ámbito de la cultura es enorme y se ha notado mucho en pandemia. Y yo he buscado a través del trabajo en red y el trabajo colaborativo con los creadores, con los gestores culturales, con la red de espacios culturales de O'Higgins y en general abriéndole las puertas a todas las propuestas que nos han llegado al Centro Cultural por parte de los creadores, tanto locales como regionales o nacionales, buscar vincular y generar este encuentro de la experiencia artística para las personas. Creo que la Constitución merece tener una mirada que refleje este cambio cultural que estamos viviendo, y creo que la cultura no solamente es un tema particular, sino que atraviesa cada ámbito de desarrollo. Por lo tanto, los derechos culturales deben ser potentes y establecidos en nuestra nueva Constitución. Así que por eso voy también por una mirada territorial y regional que nos permita tomar decisiones desde nuestros territorios y desde nuestras miradas locales. Gracias, Flor. Seguimos con don Caduci Salas, también de Pichilemu. Hola, Caduci, ¿qué tal? Hola Felipe, hola a todas y todos. Mi nombre es Caduci Salas Vera, yo soy activista ambiental y dirigente social. Estoy en Pichilemu con mi familia hace ya varios años, estableciendo un trabajo en el territorio, vinculándonos con comunidades y organizaciones sociales que nos han invitado y convocado a desarrollar distintas iniciativas para valorizar, para revitalizar lo que es el patrimonio natural y cultural que les pertenece. Desde esa perspectiva he podido aportar y asociarme a profesionales, independientes, a instituciones públicas y también privadas, a organizaciones nacionales e internacionales, para poder promover el desarrollo sostenible del territorio. Si bien es cierto, partimos trabajando con la pesca artesanal y junto con ellos avanzamos en distintos niveles, tanto nacionales como latinoamericanos, de redes que estaban procurando el desarrollo sustentable de la pesca. Hemos ido avanzando en el desarrollo territorial de este secano, y fundamentalmente porque empezamos un trabajo hace alrededor de 10 años con la problemática del cambio climático y cómo esto ha ido cada vez más impactando a estas comunidades, que en conjunto hemos venido impulsando iniciativas para poder adaptarse por un lado al cambio climático y por otro lado ejercer sus derechos frente a una sociedad que no necesariamente está entendiendo de buena forma esta problemática. Desde esta experiencia de trabajo y con este vínculo con las organizaciones, hemos sido convocados junto a Flor, ¿no es cierto?, para representar a lo que es el proceso ciudadano para poder construir y elaborar una nueva constitución que responda a los intereses del pueblo. Desde aquí me presento como candidato y con mucho gusto lo hago en esta lista que tiene un tremendo potencial y una clara diversidad de temas que potencian la voz de la ciudadanía y del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Caduci. Seguimos con otra candidata de Pichidegua, al igual que Gloria. Tenemos a Catherine Villivares. Catherine, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno es volver a estas actividades que nosotros tenemos como lista. Encantada de estar todos los domingos compartiendo con ustedes. Bueno, mi nombre, como lo dijo cierto compañero, mi nombre es Catherine Villivares, soy docente de profesión,
docente hace 10 años. Ya, ejerzo en educación pública, decidí ejercer la educación pública por lo mismo que veo cada día las desigualdades de trato, las desigualdades también con mis estudiantes, que lamentablemente son las mismas que yo tuve cuando era pequeña y lo que me costó tanto estudiar. Como varios de nosotros tuvimos que endeudar para ser profesionales, hoy día estamos aquí asumiendo este desafío para hacer un cambio real que se puede. Un cambio que no queremos que sufran las nuevas generaciones y que estamos con todo el compromiso. Yo fui electa y estoy representando hoy el Colegio de Profesores a nivel regional y estoy muy comprometida y con todas las ganas de trabajar. Y en este momento, verdad que para nosotros ha sido un honor poder llegar a toda la gente a través de estas plataformas, ya que con la pandemia que estamos viviendo hoy se nos ha hecho un poco complicado desplazarnos en el territorio y agradecerle a todas las personas que han estado atentas a nosotros y estamos conversando, ¿cierto?, permanentemente. Aparte de docente, también soy podólogo clínico y he estado relacionado también a varios voluntariados en la Cruz Roja como podóloga. Eso más que nada. Ok, muchas gracias, Catherine. Finalmente también nos acompaña Francisco Valenzuela de San Vicente de Tahuatahua. Hola, Francisco. Hola Felipe, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Soy Francisco Valenzuela Ávila, profesor, basquetbolista, teatrista y vecino de la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Con la decisión y compromiso de nuestro gremio en participar en esta cita histórica, he asumido la responsabilidad de ser candidato a constituyente, encomendada también por mis colegas de la comuna y ratificada en la Asamblea Regional, tal como la colega Catherine. Un proceso democrático único en el país. Por el Colegio de Profesores también representante, profesor, un gremio maltratado constantemente por este gobierno que no reconoce nuestra labor. En esta instancia vamos a compartir las conclusiones de uno de los clamores populares en este proceso, que es la participación ciudadana, fundamental en la construcción de una próxima y nueva constitución. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por darnos a conocer tu trabajo, tus deseos, tus inspiraciones. Qué rico que seas teatrista, yo también soy actriz. Qué bonito escuchar eso también, porque queremos un cambio. Y bueno, durante estos 3 domingos anteriores, la lista de Corrientes Independientes realizó convenciones abiertas, invitando a las distintas comunas del Distrito 16 a responder algunas preguntas sobre el territorio, principalmente las problemáticas y temas que deben abordar la nueva Constitución. Dentro de esas preguntas, principalmente se centraron en 3. La primera fue, ¿cuáles son las principales problemáticas del sistema político actual? La segunda, ¿cuáles son los principales derechos constitucionales que esperas que estén en la nueva Constitución? Y la tercera, ¿de qué otra forma te gustaría incidir en la toma de decisiones? Los participantes fueron respondiendo de forma dinámica y muy interesante estas preguntas, y hoy nuestros candidatos van a dar a conocer los resultados del análisis que hicieron. Y quiero también invitar a todos los que están visualizando este conversatorio a que nos envíen sus preguntas. Tenemos muchos deseos de saber qué quieren ustedes para esta nueva Constitución, qué piensan que puede aportar, qué es lo que no debe faltar en ella. Vamos a estar revisando sus preguntas, así que por favor, escríbanos, vamos a estar súper atentos. Y vamos a comenzar entonces con esta pregunta para reforzar y ver qué decidieron nuestros candidatos. Felipe va a realizar la primera pregunta. Ok, vamos al grano entonces de esta convención abierta. Partimos con la primera pregunta abordada, que es, ¿cuáles son las principales problemáticas del sistema político actual? ¿Ya? Con respecto a lo que es política y salud, responde Yanku. Adelante, Yanku.
Así es, a mí me toca la primera pregunta y en general lo que se conversó en las 3 convenciones abiertas que tuvimos es que tras el retorno a la democracia en los 90 los poderes del Estado quedaron súper amarrados a la Constitución del 80 que fue hecha en dictadura. Y esto generó que las trabas son permanentes para el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de participación política que merecemos todas y todos. Por otro lado, hay un distanciamiento irrecuperable de las confianzas y la legitimidad de los poderes del Estado que tenían como misión representar a la ciudadanía. Si a esto le sumamos los casos de corrupción y nepotismo en muchos de estos cargos, se agudizó aún más la falta de credibilidad y confianza, no solo en las instituciones, también en las personas y en quienes administran el poder. Y lo que esperamos al final en esta conclusión más general es que la alternancia del poder debe ser una regla para refrescar las caras en la política, pero también para abrir el espacio a nuevas voces, y ese debe ser un principio que tiene que estar en la nueva constitución. Por otro lado, tenemos un sistema de gobierno presidencial que actualmente hoy no permite que las personas seamos parte de la toma de decisiones. Creemos que, y en general la conversación tendía a que un sistema parlamentario podría ser más óptimo y a lo largo del territorio nacional permitiría mayor representatividad y además que todas las voces de las personas puedan ser escuchadas con el fin de que las demandas ciudadanas y las leyes que realmente son urgentes o que se requieren por la ciudadanía sean aprobadas con prontitud. Hay otras cositas también que se conversaron, como el manejo eficiente de la situación de la pandemia, que es lo que conversamos en temas de salud, y que lo hemos vivido en Chile y las políticas que en realidad no han tendido a resguardar realmente a la población. El sistema público de salud realmente colapsó frente a la pandemia y en realidad el sistema público de salud arrastraba deficiencias de hace varios años con la falta de camas, equipamiento, especialistas, cobertura y tanto para las personas nacionales como para las personas migrantes. Por lo tanto, es una crisis más sistémica del sistema de salud que ha sido patente tanto lo que hemos visto por las noticias como por lo que nos han comentado las y los profesionales de salud que han participado en nuestras convenciones y que nos han dicho de que efectivamente tenemos una crisis y que hay que mejorarla y la nueva constitución es una oportunidad para poder transformar la salud pública y potenciarla para lo que necesitamos como país. Eso por mi parte, es mi tema. Muchas gracias, Yanku. Vivienda y educación responde Katy. Exactamente, Felipe. Mira, el tema de vivienda es dentro de los temas sociales que tiene mayor demanda. Entonces nosotros vimos que la precarización y la falta de un programa nacional de vivienda es preocupante. Primero, las personas decían que la lentitud y exceso de burocracia para la obtención de una vivienda digna para las familias de Chile fue excesivo, es excesivo el tiempo que la gente demanda en poder tener una vivienda. Nosotros conocemos muchos comités donde hay gente que lleva 15 años esperando hasta 18 años. Y otra cosa súper importante que yo recuerdo haber conversado en algunas instancias, en algunas asambleas, donde las personas nos decían de que el tipo, la modalidad, cómo podían ellos optar, porque hay poca información. Y la gente que tiene la información es poco amigable también para poder tratarla. Entonces hay subsidios como el DS49, donde las personas tienen que tener un 40% de vulnerabilidad, que muchas veces no saben cómo poder hacerlo. Por ejemplo, este año fue súper difícil que la gente pudiera postular, gente en precarias condiciones, gente que bajó mucho su puntaje por causa de la pandemia, podría haber tenido la chance de haber estado como 10, 15 años postulando, podría haberlo hecho. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo digo por experiencia propia porque yo tuve que postular a un familiar y a una apoderada y lo que pasaba es que la información no se cruzaba. La información del registro civil que debía de haberse cruzado, no se cruzó nunca la información. Niños con discapacidades físicas, ¿cierto? Ellos estaban con su carnet de discapacitado hace 4 años postulando, papás. Entonces todavía no tienen un derecho a la vivienda personas con discapacidad, eso es súper preocupante. Y es más que nada el tiempo de espera, dice también la burocracia y la falta de información y otra cosa también la orientación para poder tener su vivienda digna. Bueno, nos vemos ahora la crisis en educación.
la crisis en el sistema actual de educación. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Un enfoque que nosotros tenemos, un enfoque crítico en el sistema de educación, que hay un distanciamiento del Mineduc y los profesores, lo que tiene que ver con cómo nosotros, por ejemplo, este año pudimos subsanar la pandemia, cómo pudimos estar en contacto directo con nuestros estudiantes. La pandemia, ¿cierto?, la sustentamos los profes, eso es verídico y eso todo el mundo lo sabe. Nuestro ejercicio docente no fue acompañado por el Ministerio de Educación, fue un autoaprendizaje que nosotros tuvimos que obtener en base a nuestros sacrificios, en nuestros financiamientos, porque muchos departamentos de educación no se hicieron cargo tampoco de inyectar los recursos que necesitaban. Algunos sí lo hicieron, pero fueron muy pocos. Entonces esa parte a la gente también la dejó muy descontenta. Lo otro es el vínculo que nosotros pudimos obtener, ¿cierto? ¿Cómo podíamos nosotros hacernos cargo de llegar hasta el último alumno? ¿Cómo nosotros podíamos estar en contacto con ellos? Fue el ejercicio que hizo cada docente, como lo decía anteriormente, recorriendo en su vehículo, cargándole el internet a los alumnos para que pudieran conectarse. Esa realidad la vivimos como país. Entonces era un descontento de la gente y las personas se dieron cuenta. Quedó a evidencia las faltas que hay en educación también para poder proporcionarlo a todos. Y otro tema súper puntual también es la poca conectividad que nosotros tenemos y la inyección de recursos también que tienen que ser a la mano de las necesidades que existen también. Gracias, Katy. Sobre el tema economía y seguridad social, responde Caduci. ¿Caduci está conectado o tiene problemas? Disculpe. Esperamos a Cadu. Ahí viene Cadu. Estoy acá, disculpe. Solamente indicar de que, bueno, hubo un reconocimiento generalizado de que el sistema neoliberal, ¿no es cierto?, y la política económica de Chile está en crisis. Hay una crisis generalizada que tiene la característica de que ha impactado de manera muy negativa en la población, desfavoreciendo su calidad de vida, desfavoreciendo lo que son las posibilidades de proyectar el desarrollo y el crecimiento de las familias. Ha estado principalmente enfocada en beneficiar grupos económicos, ¿no es cierto?, particularmente lo que es la inversión empresarial. Ha ido mercantilizando todos los servicios básicos y nos arrebataron absolutamente todos los bienes comunes que disponía la ciudadanía. Y desde ahí se estableció una lógica de lucro, ¿no es cierto?, que no necesariamente iba asegurando la prestación de estos servicios, y estamos hablando en este caso del agua, de la electricidad y de una serie de servicios básicos que fueron dialogando cada uno de los participantes en nuestras convenciones. Esto ha implicado una mayor desigualdad en lo que es nuestra sociedad, una división socioeconómica crítica, ¿no es cierto?, y ha implicado una dificultad en acceder a los niveles básicos. Estoy escuchando un ruido que me interrumpe. Por otro lado, debemos indicar que este modelo ha ido contribuyendo a instalar una cultura, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal, que tiene que ver con exacerbar lo que es la competencia, el individualismo, versus una cultura que nace de las comunidades, que nace de los territorios y que tiene un carácter mucho más solidario, que busca el trabajo en equipo, que busca la colaboración. Esas son las contradicciones que hemos ido observando y es lo que se estuvo conversando en nuestras convenciones. Gracias. Ok, con respecto a medio ambiente, responde Gloria. Bueno, con respecto de la pregunta que tiene que ver con medio ambiente, lo que pudimos recoger en las tres asambleas ciudadanas
que se realizaron, tiene que ver con que el agua y el medio ambiente definitivamente no están protegidos. Agua es considerado como un bien privado, ¿no es cierto? Y es parte de un hecho de corrupción, así lo señalaron nuestros invitados a la asamblea. El agua está considerado como un bien mercantil, ¿no es cierto? Porque se transa hoy día en el mercado. El medio ambiente se produce una sobreexplotación de los recursos naturales que, entre otras cosas, ni siquiera debiera llamarse recursos naturales porque recursos es un nombre económico, en términos económicos, en circunstancias que debiéramos llamarlos elementos naturales, ¿ya? Estos elementos naturales son indispensables para la vida humana, vegetal, animal, y la flora y fauna, por ejemplo, son parte de los ecosistemas, los que producen, por supuesto, los servicios ecosistémicos, perdón, como la producción de agua, oxígeno, biodiversidad, captura de la contaminación. Y esto, se señaló claramente que todo esto ocurre porque tenemos un sistema neoliberal que es altamente depredador de los elementos naturales, del medio ambiente, y hoy día no existe un límite para el uso de estos elementos naturales. Hoy día se utilizan de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, en circunstancias que hoy día estamos produciendo, valga la redundancia, productos de exportación con alto consumo de agua, por lo tanto exportamos agua, ¿sí? Se dijo también que el problema de agua es por un mal manejo, una mala gestión. Está reflejado que más del 60% de las problemáticas de agua se deben a la mala gestión del recurso agua, o del elemento agua, perdón. Y bueno, y es porque también las nacientes, las fuentes no están protegidas. Esta falta de agua y la depredación del medio ambiente produce varios problemas, conflictos socioambientales en muchos territorios, produciendo zonas de sacrificio, tales como, bueno, ustedes han visto en la televisión, en las noticias, en los radios, etcétera, lo que ha pasado en Petorca, La Ligua, Quintero, Puchuncaví, La Estrella también, que está en nuestra región, y otras más. Bueno, tenemos un código de agua que no está acorde a las necesidades que tenemos el día de hoy en términos de agua. La Constitución política no garantiza el agua como derecho humano, no lo considera como un bien nacional de uso público, ni menos tiene prioridad con respecto de su uso. No hay normas en el fondo hoy día. Cada cual empresa presenta sus proyectos sin mayor evaluación ambiental, lo cual es muy importante. Perdón, aquí estoy viendo mis apuntes. El Estado es un mero espectador de lo que ocurre entre privados y no tiene la capacidad de intervenir. Falta un mayor respeto, ¿no es cierto?, hacia el agua y medio ambiente, al cambio climático. Hoy día es un hecho, ¿no es cierto?, y si no aportamos todos a disminuir las emisiones de CO2, la verdad es que va a ser muy difícil la vida en este planeta. Siento que hoy día con mayor razón tenemos que preocuparnos de lo que es nuestros elementos naturales, porque son la base de la vida. ¿Ya? Aquí en todas estas 3 sesiones se conversó bastante del tema, y todos consideraron que era muy relevante ya abordarlo definitivamente. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Y para finalizar la pregunta número 1, con respecto al tema cultura, perspectiva de género y diversidad, responde Flor. Hola, sí. Obviamente un tema que a mí me motiva un montón, por supuesto. Y dentro de los principales problemas del sistema político actual surgió el tema de la cultura, porque de alguna parte se ve las consecuencias que genera este sistema en la poca importancia que se le da al desarrollo cultural, sin dimensionar la relevancia que tiene la cultura para el desarrollo social. Y en ese sentido, un tema principal que surgió fue la precarización de los artistas y la política cultural en Chile. Hay una percepción de desconocimiento de que Chile es un país que tiene una gran riqueza multicultural, y que por tal razón aún sigue siendo difícil el reconocimiento de las culturas y las artes como relevantes en la conformación de la identidad de nuestro país. La precariedad laboral en el ámbito cultural es enorme. Eso fue otro punto que también se tomó. Aún no se aprueba la ley para las artes escénicas. Se comentó que existe un profundo olvido hacia los artistas que han sido muy afectados en este tiempo en pandemia, y eso
nosotros lo hemos podido ver desde el hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y a nivel de la red de espacios culturales generamos una política para eso, porque efectivamente es un problema que si ya el mundo de las artes era precario, hoy en día con la pandemia eso se ha profundizado muchísimo. Falta de trabajos y garantías que aseguren su bienestar y el de la familia. La gran mayoría de los artistas y los cultores no tienen seguridad social, son independientes, no tienen ninguna manera de asegurar el bienestar familiar. Por otro lado, se habla de los medios de comunicación, como estos no favorecen a la difusión de contenidos de calidad y que estén al servicio de la cultura nacional. Se habla de la falta de oportunidades y de invisibilización de artistas emergentes y locales, que no hay recursos suficientes destinados a esto y que no existe una política cultural nacional para nuestro país y sus artistas que los protejan y estimulen la generación de contenidos culturales y nuevos espacios. En conclusión, hay una gran precariedad en la protección de los derechos culturales, tanto en establecer las bases a los creadores para que puedan desarrollarse, como también a las personas para acceder a contenidos de calidad por falta de espacios y prioridad en los medios de comunicación. Por otra parte, hace falta instalar una política pública con perspectiva territorial para dar relevancia a la labor de los artistas y cultores locales, y se hace necesario establecer la cultura como un derecho social. Luego, con respecto a la perspectiva de género y diversidad, se estableció que es necesario que el Estado asuma un deber social de abrir espacios de mayor participación del rol de las mujeres y de la diversidad sexual en las tomas de decisiones. Es importante que se visibilicen muchas prácticas machistas y patriarcales que aún operan en el ejercicio del poder y la mirada que se tiene hacia ellas. En ese sentido, que hay que encaminar el trabajo político en una educación de género no sexista. Y a las mujeres y las minorías sexuales se vulneran sus derechos no solo sociales, sino que también económicos, laborales, y hay una profundas discriminaciones. En ese sentido, las conclusiones que se generaron respecto de estas temáticas tan interesantes y importantes es que se requiere una mayor participación de las mujeres y la diversidad sexual en espacios de poder, que hace falta una mirada desde la educación para cambiar la perspectiva machista y patriarcal en colegios, universidades, en instituciones del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, en carabineros, en organismos públicos. Y se requiere de una mayor protección de derechos de género con una mirada preventiva en violencia y discriminación. Así que eso es más o menos en resumen lo que se abordó respecto de los derechos de género y derechos de la diversidad sexual para poder establecer bases sólidas respecto a este tema y de generar una mayor paridad en el ámbito de los derechos de género. Muchas gracias, Flor. Queremos recordar a los asistentes que pueden formular sus preguntas, ya sea abiertas para todos los candidatos o para cada uno de ellos en específico por el chat. Ya les queremos recordar eso. Esas fueron entonces las conclusiones de la pregunta número 1, que recordemos es cuáles eran las principales problemáticas del sistema político actual. Ahora Nancy les va a lanzar entonces la segunda pregunta que se abordó. Muchas gracias, Felipe. Instar, y me sumo a esa invitación de la gente que aproveche esta instancia para generar preguntas, opiniones, ya sea a cualquier candidato o a alguno en particular. Vamos a estar súper atentos para poder leer sus preguntas y que tengan este espacio. Bueno, vamos a ir con la pregunta número 2, que es, ¿cuáles son los principales derechos constitucionales que esperas estén en esta nueva constitución? Va a partir respondiendo en relación a la política, Francisco. Gracias, Nancy. Bueno, quiero agregar también de que hay dos temas fundamentales acá, que es la ausencia de espacios de participación de los territorios de ciudadanía, donde falta el espacio donde la ciudadanía puede decidir políticas que afectan a sus territorios próximos. La crisis de representación de la política tradicional ha hecho aparecer el surgimiento de nuevos actores sociales que intentan disputar el poder y hacer valer las voces de las comunidades y las regiones. Es necesario avanzar con la descentralización y la toma de poderes de las localidades. Y por último, hay que generar por intermedio de los territorios un plan de acción que permita abrir mayores espacios de participación y democracia directa. En relación a esto, crear asambleas populares ciudadanas territoriales
comunales, regionales y nacionales que tengan esa facultad para fiscalizar, tomar acuerdos y priorizar necesidades de los territorios. Fortalecer el trabajo en las juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones gremiales, organizaciones culturales, artísticas, ecológicas, deportivas y tantas otras. Es ahí donde hay que participar. Deliberar en el territorio antes de que esta acción se lleve a cabo por parte del Estado. En relación a la política precisamente de horizontalidad, descentralización y Estado plurinacional, considera la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado, políticas públicas. Para ello se necesita una mayor participación ciudadana, como lo habíamos comentado, generar una autonomía territorial, garantizar el derecho a la libertad de comunicar y expresar, observar el caso de los medios independientes y la falta de apoyos que tienen hasta el día de hoy. Pueblos originarios, reconocer los derechos de los pueblos ancestrales, derechos de inmigrantes, que no se excluya a personas de otras nacionalidades. Debe ser garantizado por todas las personas que habitan en Chile. Bueno, en Chile gobierna la creencia que la libre acción de los mercados sería suficiente para decidir sobre la instalación de proyectos de inversión y ocupación espacial en general. Esto conlleva efectos perniciosos mediante degradación ambiental y fragmentación espacial, siendo sus habitantes quienes reciben las externalidades del modelo de desarrollo. Votar cada 4 años escuchando promesas y eslogan de campaña ya no sirve. Es necesario promover la democracia participativa de los ciudadanos y no solo centrarse en la democracia representativa como única forma. El origen de la participación está en las personas de manera horizontal y no vertical. Es decir, la participación directa de los ciudadanos se debe comprender en una escala de 4 dimensiones: territorial, comunal, regional y nacional. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación va a responder Flor en relación al tema de la salud. Bueno, sí, con respecto al tema de la salud, ¿cuáles son los principales derechos constitucionales que se espera que esté en la Constitución? Obviamente la salud es un tema fundamental que surgió en todas las mesas y que evidentemente implica, en primer lugar, que se consolide el derecho a salud gratuita y de calidad para todos, ¿no? Se plantea también poder fortalecer las políticas públicas de protección a los niños y jóvenes del país dentro de también esta mirada de salud. Y también desde una manera bien interesante surgen también los derechos de los animales comprendidos dentro de una salud ambiental, incluso como considerando que la salud de los animales se incluyan en el sistema previsional, por ejemplo, de los dueños. Una idea bastante interesante y que son temas que se están planteando ahora. Dentro de esto, las conclusiones que se generan es que se requiere de manera urgente que los derechos a una salud gratuita y de calidad, pero con real planificación a largo plazo, por ejemplo, sumando diagnósticos territoriales que vayan contextualizando cuáles son las necesidades de cada lugar. Por lo mismo, también se debe desarrollar una mirada más integral del concepto de salud que parta desde la infancia hacia un continuo, que vaya integrando la educación en las personas para la comprensión de una salud mental, emocional, física, alimentaria, así como también abarcar un poco el contexto de la salud medioambiental. Y estuvo bastante relacionado el tema de la salud con el tema del medio ambiente, y en ese sentido se integra la mirada de decir que también todos los factores del entorno deben ser saludables. Es decir, que los factores ambientales puedan incidir también en la salud y esto basa también mucho cómo debe ser la prevención de enfermedades, de creación de ambientes saludables y que por consiguiente obviamente no se generen tipos de desarrollo económicos que influyan en esto. Podemos hablar en este sentido, por ejemplo, de las zonas de sacrificio, ¿no? Aquí se destaca también la comprensión de un derecho de la salud animal. Inclusive se llega a mencionar que los animales, así como el agua, serían sujetos de derecho. En ese sentido se va conectando la relación de la salud y del medio ambiente y una mirada de salud más bien integral que aborda la educación y que aborda la salud no solamente de una manera como de respuesta al problema salud, sino que desde una mirada mucho más preventiva que permita abordar la salud integral de los individuos en nuestra sociedad.
Muchas gracias, Flor. A continuación vamos a pasar a el medio ambiente y en esta oportunidad va a responder Caduci. Gracias. Bueno, lo que estuvimos conversando y compartiendo tiene que ver con los derechos de uso y acceso, principalmente, ¿no es cierto?, con este enfoque de cómo se acceden a estos servicios ecosistémicos que nos entrega el medio ambiente. Y uno de los primeros que fue mencionado y que tuvo mayor atención por parte de quienes estuvieron asistiendo, dice relación con el derecho al agua, ¿ya? Gloria ya lo explicaba, ¿no es cierto? Una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en esta zona del territorio nacional y que tiene que ver con esta ecorregión mediterránea, ¿no es cierto?, es la crisis hídrica. Y desde ahí esto se confronta con lo que es el modelo de asignación o uso de los derechos y particularmente con lo que es el uso del agua, en las características que ya lo mencionó Gloria, ¿no es cierto?, que está privatizado, etcétera. Lo que se reclama, por el contrario, es que esto sea un bien de uso público, ¿no es cierto?, que tenga las características de ser considerado un derecho humano y que por tanto pues, permita, ¿no es cierto?, no solamente el acceso al agua, sino que a la calidad del agua, es decir, a la calidad del saneamiento del agua como un principio principalmente de igualdad, ¿no es cierto?, y de no discriminación, como es lo que nosotros hoy día vivimos y evidenciamos. Otro elemento fundamental tiene que ver con los problemas de protección del medio ambiente, ¿ya? Particularmente con lo que son los derechos a la calidad en que se encuentran los ecosistemas, a cómo se están atendiendo, digamos, estos servicios ecosistémicos, y la forma en que se está abordando el suelo, de cómo se está afectando lo que es la calidad del suelo, la erosión, cómo se ha afectado el bosque nativo, etcétera. Digamos, toda esa problemática está asociada a lo que es la protección del medio ambiente. Ya lo mencionó Flor, tiene que ver con, como también se reconoce, ¿no es cierto?, nuestro compromiso o nuestra condición de relación con los hermanos menores, en este caso, que son aquellos animales que tienen una relación doméstica con el ser humano y que por tanto se considera que son sujetos de derecho también. Pero eso obliga a que tengamos un compromiso con la biodiversidad. Nuestra vida como humanos, ¿no es cierto?, y nuestras posibilidades de crecimiento, de proyección, no son posibles si es que no resguardamos lo que es este equilibrio que tiene la naturaleza con la biodiversidad. Por tanto, desde ahí surge con mucha fuerza la necesidad de constituirle, de reconocerle, de otorgarle a la naturaleza su condición de sujetos de derecho. Hay constituciones en Sudamérica que lo han hecho, ¿no es cierto? Queremos avanzar en ver de qué manera nosotros somos capaces en Chile de poder otorgarle esta condición de sujeto de derecho a la naturaleza. Y uno de los últimos temas tiene que ver con que las actividades económicas extractivas principalmente tengan estos criterios de equilibrio que permitan conciliar, como lo explicaba Gloria en su momento, esta generación de explotación, digamos, o liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no es cierto?, haciendo uso de prácticas tradicionales que han impactado severamente lo que es la calidad ambiental. Eso es. Muchas gracias, Caduci. A continuación va a responder Gloria y nos va a hablar de la parte social. Bueno, gracias, Nancy. Bueno, cordial y solidaridad social. Aquí definitivamente varios coincidieron que se requiere garantizar el derecho del bienestar personal y social con solidaridad social, ¿ya? Es decir, vivienda, por ejemplo, tiene que ser adecuada, de calidad, con oportunidades para todos, con menos exigencia para su obtención, ya escuchábamos acá a ti, mayor fiscalización en su construcción, etc. También derecho a la seguridad física y mental, se construye el estado de bienestar, los bonos deben ser mejor distribuidos en el país,
la seguridad social, que se aseguren los mínimos. Eso es muy importante lo que se señalaba. En el fondo, un derecho a una vejez digna, porque hoy día las pensiones, ustedes saben que es demasiado poca, la verdad es que no alcanza para nada. Bueno, con respecto a la salud, que sea gratuita y de calidad, que haya acceso al deporte, a una alimentación sana, de manera que impulsen el bienestar personal, a que se eduque al respecto. La educación gratuita y de calidad también y de forma universal. Los derechos sociales que beneficien a todos, no solamente a algunos, ¿ya? Que el sistema en el fondo sea más equitativo. Hoy día vemos que el beneficio es para los más grandes en el fondo y los con más necesidades son los que sufren y no los tienen. Esto, bueno, en el fondo la solidaridad social es como la satisfacción de las necesidades sociales de las personas, ¿no es cierto?, que es lo que se requiere hoy día. Bueno, también se habló que la mujer sea protegida en temas de seguridad, porque por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto?, por la maternidad muchas veces es discriminada en el servicio privado, por ejemplo. Se copie, también se habló de experiencia de otros países, por ejemplo, Francia tiene un ministerio de salud y solidaridad, lo cual es muy importante porque con ello le asegura esas atenciones mínimas a toda la gente, ¿ya? También un mayor acceso a la cultura, se habló, mayor conectividad para el país, retomar la idea del ferrocarril, ¿no es cierto?, que recorría nuestro país, es muy importante, es eso que vuelva, ¿no es cierto? Y bueno, que el Estado debe ser garante de todos estos derechos sociales, ¿ya? Hoy día es muy importante. Necesitamos un Estado solidario y no subsidiario, más apoyo a las personas y más equitatividad, ¿no es cierto?, al respecto. También se señaló que todos pagamos impuestos, ¿no es cierto?, por tanto, no merecemos también una mejor distribución de estos beneficios que otorga el Estado. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Y a continuación vamos a hablar ahora de educación y va a responder Katy. Bueno, yo les voy a responder, ahí había una pregunta, después la vamos a responder más adelante, gracias por su pregunta. Bueno, todas las personas que estuvimos en la asamblea concordamos que la educación debe ser gratis y de calidad, pero cuando decimos calidad ahí es donde nos tenemos que detener un poco y pensar qué es lo que es calidad para nosotros. Nosotros estuvimos conversando mucho de la educación. La calidad de la educación hoy día se mide, ¿cierto?, de una forma estandarizada a través de la Agencia de Calidad de la Educación, donde tiene varios instrumentos. Uno de esos, ¿cierto?, es el famoso CIMSE, que nosotros como docentes no estamos para nada de acuerdo en medir a los alumnos de forma que sea característico el CIMSE por tener una categoría en cada establecimiento. Sí estamos de acuerdo con medir los aprendizajes de los estudiantes, pero también tenemos que ver que estas mediciones también sean acordes a sus aprendizajes y a su ritmo de aprendizaje. No podemos evaluar a un alumno con una necesidad educativa especial, igual como evaluar a otro alumno, ¿cierto?, que no tiene esas características. Ahí es donde nosotros tenemos que ver la calidad. Aparte de tener un currículum, ¿cierto?, que sea flexible, donde nosotros podamos desarrollar distintas habilidades, que eso es para nosotros es central. Desarrollar al ser humano en distintas habilidades, no solamente desarrollarlo de la forma que nosotros pensamos es solamente contenidos que sean de algún área, sino que desarrollarlos con habilidades para la vida, para que se puedan desarrollar íntegramente y también puedan desarrollarse, ¿cierto?, de forma armónica, que ellos conozcan, se conecten con la naturaleza, que respeten a la naturaleza, al animal, a la persona, ¿cierto? Esos son principales valores que nosotros reforzamos. Y no estamos, ¿cierto?, viendo que todos piden una educación gratis. La educación gratis tiene que ser así. La educación tiene que ser un derecho para todos y todas. Ahora estamos viendo el proceso de postulación. Veo algunos estudiantes que dieron su prueba, ¿cierto?, de admisión. Estamos viendo que los puntajes están muy altos y ellos están quedando fuera, y eso es una realidad de país de ahora. Estamos viendo que estudiantes no tienen la oportunidad de seguir adelante por sus grandes puntajes que tienen, por haber adquirido una vivienda porque sus padres están endeudados en 30, 40 años para poder tenerla. Entonces, es una injusticia que tiene que desaparecer.
Mejora de infraestructura fue otro tema, ¿cierto? Los establecimientos están en forma precaria, muchos de ellos, ¿cierto? Que no tienen todas las mismas oportunidades para tener, ¿cierto? El aprendizaje. Ahora vimos los problemas de conectividad. Lo ideal sería que todos hubieran tenido el acceso a una conectividad y poder, ¿cierto? Haber tenido sus clases online y poder haberlo hecho, sino que buscamos miles de formas para poder estar en contacto con los alumnos. Incorporación de educación cívica en un programa curricular más flexible. Yo encuentro que la educación cívica, y yo pienso que vamos a concordar en eso, se empieza desde que son pequeños, porque la educación cívica tiene que darse. La educación cívica es parte de nosotros, es parte de una opinión, y así es como nosotros hacemos también seres más críticos, donde podamos reflexionar acerca del país que queremos, porque los niños también tienen el derecho de pensar cuál es la educación que quieren o cuál es el país que quieren. Muchas gracias, Katy. Y vamos a ir a nuestro último tema, que lo va a responder Yanku, y nos va a hablar sobre la economía y la perspectiva de género. Gracias, Nancy, efectivamente. Sí. Cuando hablamos de derechos, también nos enfrentamos a los derechos económicos y sociales que hay detrás, y por eso las personas que han participado de nuestras convenciones abiertas nos han pedido que llevemos sus voces sobre el sistema económico de nuestro país, y que sea a través esto de un cambio radical y profundo, donde se incorpore una visión más amplia del desarrollo que se espera para Chile, respetando los ciclos de producción, recuperación de la biodiversidad e impulsar fuertemente una economía circular. Y desde la perspectiva de los derechos sociales quedó de manifiesto en las convicciones que las ISAPRES han hecho un daño enorme a la ciudadanía. Y por otro lado, existe una necesidad imperiosa por mejorar y potenciar FONASA. Ahora, personalmente creo que debemos establecer un seguro universal de salud que nos permita a todas las personas acceder a la salud independiente de dónde estemos y quiénes seamos. Y ahí hay un rol importante en la discusión sobre la salud que queremos para nuestro país, sea con la eliminación de las ISAPRES o el fortalecimiento de FONASA o alguna otra alternativa que nos brinde una solución a las necesidades que tenemos las personas. Y por último, en los diálogos nuestra Constitución debe propender al establecimiento del derecho a una cultura de igualdad y de solidaridad, que es algo que conversamos mucho en algunas comisiones de trabajo. De modo que haya posibilidades de participación para todas, todos y todes en los distintos espacios, programas, políticas públicas o de los derechos que son responsabilidad del Estado. Y esperamos que esta nueva constitución también establezca el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, de modo que las personas podamos ejercer nuestra libertad en plenitud, y que estas además han sido demandas de las comunidades de la diversidad sexual y, por cierto, también de las mujeres. Por eso la constitución debe ser integradora, equitativa, y debe responder a una perspectiva de género inclusiva. No basta con una constitución escrita en paridad, sino que tiene que ser una constitución con perspectiva de género, sí o sí. Eso. Muchas gracias, Yanku, por contarnos todo esto tan importante. Y quiero saludar a la gente que nos está escribiendo acá en el Facebook Live, como por ejemplo Valeria, que nos está saludando, nos está diciendo buenas tardes. Verónica también, Nancy, Cristian. A cada uno de ellos les vamos a decir que vamos a revisar sus preguntas a continuación en un ratito más, que por favor sigan escribiéndonos, porque vamos a tener una instancia precisamente para las preguntas. Hay varias preguntas para los candidatos, para algunos específicos y otras preguntas abiertas. A continuación, mi compañero Felipe va a ir con esta última pregunta y luego vamos a las preguntas de la gente. Muchas gracias, Nancy. Vamos entonces con la tercera pregunta. Les quiero pedir, por favor, a los candidatos que sean un poquitito más breves porque estamos un poco urgidos de tiempo, ¿ok? Entonces, pregunta 3. Además de votar, ¿de qué otra forma te gustaría incidir en la toma de decisiones? ¿Ya? Con respecto al diagnóstico, responde Katy. Bueno, nosotros realizando, esta parte fue la más emocionante, ¿cierto? Porque nosotros tenemos altas expectativas para lo que la gente quiere, ¿cierto? Involucrarse, aparte de votar. ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué otra forma quiero involucrarme? Existe un distanciamiento entre las personas de la política que les hace estar
muy fuerte de la realidad de la ciudadanía común, estamos como muy alejados, estamos como desconfiados, ¿cierto? No, eso es lo que pasa, es que nosotros tenemos esa desconfianza porque por distintas razones que han pasado dentro de la política, ¿cierto? Hay una fuerte crítica a la eliminación del voto obligatorio. Se cree que no fortaleció la democracia ni la participación política de la ciudadanía. ¿Eso es, Katy? ¿Sí? Ok. Con respecto a educación cívica, responde Francisco. Gracias, Felipe. Bueno, existe un consenso generalizado respecto del rol movilizador de la educación cívica. Esta debe instaurarse en las aulas y en diferentes espacios comunitarios. Por otro lado, también la educación tiene un rol respecto al pensamiento crítico y se deben promover debates públicos respecto de ideas o propuestas que se enmarcan en el mundo político. Para que esto sea posible, es necesario redefinir el concepto de calidad de la educación, tal como lo mencionaba recién Catherine. No es posible que en pleno siglo XXI el sistema educativo chileno esté centrado en una educación que impone el concepto de calidad centrado en los aprendizajes medidos por pruebas estandarizadas, donde el éxito está asociado a las buenas notas, buenos resultados, entre otros indicadores, contradiciéndose con el principio fundamental de inclusión y equidad. Para ello es necesario reconstruir el concepto de calidad, asignando igualdad entre aprendizaje académico con otros estándares de calidad vinculados principalmente a la formación y participación ciudadana. Hacerlos parte importante en la misión y visión de toda comunidad educativa que genere debate frente a temas importantes para los y las estudiantes, para sus familias y para su comunidad. Gracias. Ok, gracias, Francisco. Con respecto a educación cívica, dice acá legislativo, la verdad es que no tengo idea qué es lo que es, me imagino que Yanku sabrá lo que tiene que hablar en lo que viene. Así es, Felipe, son algunas propuestas que la gente que participó en estas convenciones nos han dado y que han sido valiosísimas y para incorporar a la nueva constitución. Pero todas estas propuestas tienen como base un juicio muy crítico al sistema actual y por eso mismo es que hubo un gran cuestionamiento a la eliminación del voto obligatorio. Fue un consenso súper amplio esto del reponer el voto obligatorio para aumentar la participación política y ciudadana, que creo que es una discusión que tenemos que dar en la constituyente. Pero la participación no es solo el voto y por eso nos pidieron que las asambleas, consultas, cabildos y otras formas de participación sean vinculantes en la toma de decisiones en todos los niveles del Estado. Actualmente esas formas de participación no están institucionalizadas y otras no tienen real incidencia en las decisiones que toman las autoridades. Ahora, respecto de los cargos de elección popular, hay dos propuestas súper concretas. La primera es establecer el carácter revocatorio de los cargos de elección popular y que sean sujetos además a evaluación ciudadana, es decir, que si una persona electa no cumple con su mandato o no tiene la aprobación de sus electores, pueda ser reemplazada esa persona por otra persona. Y la segunda propuesta es eliminar la reelección de todo tipo en todos los cargos públicos que sean de elección popular. Eso para evitar la reelección indefinida de personas que llevan muchísimos años, más de 40 años algunos, en cargos de elección popular. Y una forma de aumentar el interés de la ciudadanía es establecer la figura de la Defensoría Ciudadana para proteger los intereses comunes. Con esto la idea es que una persona sea portavoz de las necesidades ciudadanas y con ello ejercer presión en las autoridades para que realicen su trabajo. Entonces estas han sido propuestas muy concretas, hay otras más que nos han comentado, pero estas son las que tuvieron mayor consenso en todas nuestras convenciones. Gracias, Yanku. Con respecto a medios de comunicación, responde Flor. Sí, con respecto a los medios de comunicación, surgió también como una manera de generar más participación ciudadana y más educación también en torno a la educación cívica y a la manera de cómo relacionar los contenidos con la gente, ¿verdad? Los medios de comunicación como canales públicos deberían destinar una parte de su programación para brindar mayor accesibilidad a la información pública de interés general.
se concluye que debe haber una mirada política pública en torno a los medios de comunicación que aseguren por derecho la libre expresión, la calidad de contenidos educativos, multiculturales, medioambientales y de conocimiento general que aporten en el desarrollo cultural e identitario. Se requieren medios de comunicación públicos y de calidad como televisión, radio y canales digitales que permitan generar espacios permanentes para poder mejorar y profundizar la participación. También fomentar de mejor manera el desarrollo de canales comunitarios y de canales de comunicación o medios de comunicación territoriales para también de esa manera poder transparentar cuáles son las miradas y las voces de las personas en sus territorios. Gracias, Flor. Con respecto a mecanismos y condiciones de participación, responde Caduci. Gracias, Felipe. Bueno, efectivamente, dentro de las conversaciones surgen las siguientes ideas. Establecer mecanismos de participación como consultas ciudadanas, cabildos, plebiscitos, asambleas constitucionales que permitan fortalecer los procesos democráticos. Aquí la inquietud es de qué forma vamos abriendo el abanico de participación, vamos incorporando los territorios para que estos puedan ser partícipes de los procesos de diálogo, de consulta, y no solamente lleguemos a una condición en que ellos sean solo informados, sean meros receptores. Desde ese punto de vista, lo que se busca también es que estos mecanismos deben estar disponibles para que la ciudadanía pueda acceder a ellos a través de sus organizaciones. ¿Ya? Sabemos que el Estado tiene una llegada, por decirlo así, a los distintos territorios y existen organizaciones, juntas de vecinos, comités de agua potable rural. En general, prácticamente todos los territorios tienen algún mecanismo de organización. Podemos vincularlo a lo que son las escuelas. También las escuelas cumplen un rol en ese sentido porque establecen vínculos con la comunidad educativa. Desde esa perspectiva existe la posibilidad. El tema es cuál es el carácter de participación que le estamos dando. Y lo que no se requiere es que se mantenga solamente una condición informativa, una condición participativa, ¿no es cierto?, como se dice hoy día, pero que no tenga ninguna vinculación con la toma de decisiones. Y ese es el punto central. Deberían contar con procesos de registro también que permitan construir memorias en torno a estos procesos de consulta. Y respecto a las condiciones, ¿no es cierto?, bueno, lo que recién decíamos, que tienen que ser accesibles, adaptables a todas las personas, tiene que haber un enfoque particular para poder incorporar la opinión de las niñas, los niños, los adolescentes, ¿no es cierto? Es un tema fundamental que las nuevas generaciones puedan incorporarse a lo que es la actividad pública, porque buena parte de lo que les estamos heredando, ellos lo van a tener que soportar. Y las señales que hoy día tenemos en este actual sistema y modelo que tiene Chile no son las mejores para las futuras generaciones. Debemos acceder a las herramientas digitales, y esto debe tener un carácter de que vaya superando las brechas que existen en los territorios, pero que también vaya democratizando la información. Y también considerar mecanismos que deben ser públicos, ¿no es cierto?, como recién lo decíamos, abiertos, informados, y que permitan hacer un control ciudadano respecto de ello. En síntesis, la necesidad de transitar desde una condición consultiva a un proceso vinculante en lo que es la opinión de la ciudadanía para la toma de decisión en torno a las políticas públicas. Muchas gracias, Caduci. Para finalizar la pregunta 3, organizaciones sociales en la vida pública. Responde Gloria. Gracias, Felipe. Bueno, hoy la participación ciudadana se ha visto disminuida fundamentalmente por el modelo neoliberal que estamos viviendo acá en Chile. No se enseña mucho en los colegios los principios del cooperativismo, ni asociatividad, ni menos educación cívica, ya lo hemos visto. Cada uno vive de forma independiente y no se trabaja mucho de forma colectiva y gratuita para la obtención de logros colectivos. Porque las organizaciones sociales, ya sabemos, se componen de personas voluntarias y gratuitas, ¿no es cierto?, ad honorem, que trabajan por beneficios comunes.
Por tanto, hace mucha falta que, por una parte, se fortalezca a las organizaciones sociales, a las diferentes organizaciones sociales, con incorporación de diversidad social, se eduque al respecto, ¿no es cierto? En todos los organismos de educación debiera impartirse asociatividad, cooperativismo, educación cívica, que es muy importante para este tejido social. Falta también motivar la participación de jóvenes, los dirigentes estamos envejeciendo, falta que se renueve la capa dirigencial. Las autoridades también que propicien y faciliten la participación ciudadana, ¿no es cierto?, las oportunidades de participación, y las comunidades también que por iniciativas propias, dado las necesidades que tienen en sus comunidades, puedan también propiciar procesos de incidencia en política pública que tanto aportan al país. Debe haber oportunidad de participación ciudadana desde las bases, porque, bueno, se sabe que se puede aportar mucho desde las bases, porque desde ahí donde están las vivencias, las necesidades, las demandas. No siempre las políticas tienen que venir desde arriba hacia abajo, también pueden ir de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Porque se recoge todo lo social. Así que, por lo tanto, se puede hacer ese trabajo de forma, como digo, vertical, pero de abajo hacia arriba y de forma horizontal. Bueno, las organizaciones sociales pueden producir mayor democracia y una mayor armonía entre ciudadanos y autoridades. Esto es muy importante, porque hoy día ya hemos visto que se ha visto reflejado en todas las problemáticas que desde el 18 de octubre del 2019 se han visualizado. Bueno, también se hace fundamental que el acuerdo de Escazú se ratifique, finalmente Chile lo ratifique. Eso le va a hacer muy bien al país y a la armonía. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Bueno, hemos concluido el tema de las preguntas, las 3 preguntas muy importantes, y ahora viene la tercera y última parte de esta convención abierta, que tiene que ver con las preguntas de los asistentes. Nancy, te dejo para que leas las preguntas que nos han llegado. Sí, vamos al fin a ver algunas preguntas. Bastante gente nos está escribiendo acá en el chat, así que agradecemos mucho que estén atentos y voy a empezar a leer algunas cosas. Por ejemplo, Julio acá nos dice: felicitaciones por el ejercicio. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede llevar a cabo la discusión de los temas que se enfocan en los derechos de animales domésticos y otros de índole animalista? Esto es para cualquiera que quiera opinar. No va una pregunta directa a algún candidato. Si alguno quiere aportar su mirada, es la oportunidad. ¿Sí? Gloria. Sí, por supuesto. Sí. Gloria. Ok, gracias. Bueno, los animales hoy día es ideal que sean declarados como sujetos de derecho. La Constitución Ecológica lo recomienda de esa forma, ¿no es cierto? Que no solamente los seres humanos seamos sujetos de derecho, sino que también los animales, la naturaleza, y que tenga un equilibrio ecológico. Eso es muy importante, que finalmente, por el hecho de ser animales sintientes, ¿no es cierto?, se puedan incorporar también en la Constitución. Si alguien más quiere complementar esta idea, genial. Gracias, Gloria. ¿No? ¿Ninguno? Sí, a mí me gustaría complementar porque también había otra pregunta que tiene que ver con esta preocupación que hay por los animales domésticos, pero también a veces, como lo vivimos nosotros, por ejemplo, acá en Pichilemu, cuando existen conflictos entre animales domésticos con la vida silvestre, digamos, ¿ya? Porque no hay una conducta responsable desde el punto de vista no solamente de la tenencia, sino que también de lo que es el cuidado y el resguardo del sistema en su conjunto. Eso obliga a que estaba pensando cómo responder esta pregunta, y creo que nos obliga a tener una visión integral de lo que es el desarrollo del territorio. Nosotros tenemos que buscar mecanismos de planificación en conjunta, generar zonas de amortiguamiento, como se llaman técnicamente, que tienen que ver con aquellos sectores que van manifestando conflictos entre actividades que por un lado están enfocadas en priorizar ciertos temas, como en este caso animales domésticos, por ejemplo, estoy pensando en las caballerizas, estoy pensando en animales de cría doméstica, versus lo que es el impacto en la naturaleza.
Eso se puede hacer, se ha hecho en otras partes. ¿Y cómo se ha hecho? Incorporando herramientas de manejo integral de lo que es el territorio. Y eso debería, esos mecanismos deberían estar al acceso de nuestra ciudadanía, y quienes cumplen un rol fundamental ahí son los gobiernos locales. Muchas gracias por responder esta pregunta. Acá estoy revisando también el chat de Facebook y Ingrid Andrea Vázquez también nos escribe y dice, ¿cómo la nueva constitución puede proteger el trabajo artesanal, patrimonial o territorial? ¿Cómo puede generar mayor protección frente a la explotación y apropiación cultural? También es una pregunta abierta para cualquiera que quiera aportar su mirada. Yo. Flor. Sí, bueno, obviamente un tema que a mí me interesa y que hemos estado trabajando muchísimo. Justamente los derechos culturales tienen que estar establecidos en la Constitución. Por una parte, para proteger los derechos de los creadores y fomentar y proteger así nuestro patrimonio cultural, y por otra parte también el derecho al acceso a la cultura para que las personas puedan tener una experiencia cultural, porque la cultura es parte fundamental del desarrollo de las personas, es intrínseco a cada ser humano, por lo tanto debe ser un derecho establecido de manera clara y evidente en la Constitución, los derechos culturales de las personas y de las sociedades. No solo eso, también debe establecerse mecanismos de protección y de fomento, por una parte, justamente a la creación y a los artistas y cultores que desarrollan actividades que tienen que ver con el patrimonio local e identitario de cada territorio. En ese sentido, se suma, y por eso la cultura va pasando un poco por todos los ámbitos, a cómo debiera ser una distribución territorial del poder, porque de esa manera también se pueden empezar a generar mayores recursos y mayores autodeterminaciones de los territorios para ir enfocando el cómo se aplican esos recursos. Y por último, generando bases que permitan que los cultores y los artistas, que normalmente son independientes y tienen una precariedad laboral muy grande, puedan tener una seguridad social basal que les permita sentirse seguros y puedan desarrollar su trabajo sin la angustia de no saber qué es lo que va a suceder al mes siguiente. Muchas gracias, Flor. ¿Algún otro candidato que quiera aportar alguna otra mirada o complementar lo que ha dicho Flor? Bien, entonces voy a pasar a leer más comentarios acá de la gente, que también dice, por ejemplo, Said, dice, estoy impactada con el nivel de conocimiento que manejan los candidatos. Me da tremenda confianza una lista así. Fuerza Independientes. Muchas gracias, agradecemos que nos escriban también sus sensaciones, sus preguntas, los invitamos a compartir este conversatorio porque por supuesto que queremos saber más qué siente la gente. Bien, quiero saber si también, Felipe, me puedes ayudar desde alguna otra plataforma que esté viendo alguna otra pregunta, o si algún candidato le llegó una pregunta directa también. No, Sí, a mí no parece me que a mí aparece me nada. llegó. ¿Sí? ¿Quién? Ok. Catherine vi que iba una pregunta direccionada a la calidad de la educación. Creo que si me voy a reformular la pregunta. Vamos a ir con esa última pregunta. ¿Esa pregunta era para ti, Katy? ¿Sí? Sí, porque yo tengo el celular, entonces me cuesta mucho meterme, A ver, tengo que salir de Zoom. estamos a... ¿Les puedo complementar? Una última, ¿cierto? Sí, Caduci, dale nomás. Sí, no, es que hay una pregunta que apareció mientras encuentran el... Abrir una pregunta que me pareció interesante, que dice, de parte de... dice Miriam Clavijos de Ríos, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Dice, ¿son independientes de verdad? Y quiero justamente indicarle, Miriam, que uno de las condiciones que nosotros establecimos en nuestra lista fue
tener esta característica y esta categoría de independiente. No solamente por una coincidencia, no solamente por un atributo tan liviano, digamos, sino que por el contrario, para nosotros la condición de independientes tiene mucho que ver con lo que es la representación fidedigna del clamor de las mayorías. Y eso se manifestó en el plebiscito y se ha manifestado en la calle con mucha fuerza. Nosotros somos independientes, como hay un eslogan por ahí que anda dando vueltas, somos independientes de verdad. Eso quiere decir que no tenemos vínculos con conglomerados políticos, con partidos políticos, y sí tenemos serios vínculos con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los territorios, con los territorios. Y no solamente tenemos esa condición de independencia para decir que somos independientes de partidos políticos, sino que estamos totalmente dispuestos a responder ante los intereses de la ciudadanía, de los territorios. Y ese es nuestro compromiso. La voz de la independencia no significa que vamos a plantear cualquier cosa, sino que nos sentimos parte del territorio y estamos mandatados por ellos para poder llevar la voz de los territorios a la nueva Constitución. Muchas gracias, Caduci. Voy a aprovechar justo que tomaste la palabra y nos acaba de llegar una pregunta acá en el Facebook de Millaray Vargas, que es dirigida para ti, y dice, ¿cómo se puede resguardar el cuidado y protección al medio ambiente en sectores poblados, cuando aún así se busca fomentar el desarrollo urbano? Bueno, es el gran dilema que tenemos en nuestros territorios. Y nuestras localidades son evidencia empírica, ¿no es cierto?, evidencia paisajística de este conflicto, de esta contradicción. Pero hay herramientas que ha desarrollado la ciencia, que ha desarrollado la investigación, que han desarrollado las academias y experiencias que han desarrollado las comunidades. Por tanto, existen mecanismos que permiten hacer un manejo integral. Yo creo que el concepto de gestión integral de los recursos, así como hablábamos del tema hídrico, gestión integral de la cuenca, gestión integral de la zona costera, son hoy día herramientas que permiten, por ejemplo, incorporar lo que es el uso de la infraestructura verde, como también se está llamando hoy día, a lo que es esta relación que tenemos los humanos con nuestros espacios. Es cierto que hay una presión urbana potente. Felizmente nuestros territorios son de pequeña escala. Hoy día estamos sufriendo grandes efectos a nivel escala global. Y uno de los factores que agudiza estos efectos de las malas decisiones, de las malas políticas públicas, es la condición de cambio climático que nos está afectando. Nosotros lo vemos acá en zona costera. No solamente tenemos un problema de crisis hídrica, tenemos un problema, por ejemplo, de erosión costera. Y el mal uso, la forma irresponsable con que se está haciendo el acceso a la zona costera está impactando de vuelta de manera negativa, porque la erosión costera significa que se están perdiendo porciones de playa y aquellas personas que se instalaron para tener la mejor vista posible, ojalá con los pies en el agüita, ¿no es cierto?, están sufriendo los embates de la erosión costera y están perdiendo parte de su patrimonio. Es una situación compleja, pero que tiene solución en la medida en que abrimos los mecanismos de participación e incorporamos la tecnología y el conocimiento de los territorios, de las comunidades y de la academia. Muchas gracias, Caduci. También Nancy, llegó tengo una pregunta aquí. ¿Sí? Perdón, ¿me dejáis leer una pregunta, por favor? Mira, una pregunta dirigida a Francisco, de María Catalina Dick Silva. Una pregunta para Francisco Valenzuela. ¿Qué opinas sobre la carrera docente? ¿Debería estar en la nueva Constitución? No. ¿Se escucha? ¿Perdón? Sí, todo bien. Okay. Bueno, la carrera docente, si la memoria no nos falla, debe ser uno de los abusos más deplorables que el sistema político chileno ha jugado en contra de los docentes de nuestro país. Esa es una carrera docente que impuso, ¿verdad?, el gobierno de la concertación a través del ministro Eizaguirre en su minuto mientras se paseaba por los canales de televisión, indicando que los docentes poco menos que le iban a hacer olitas, ¿verdad?,
porque nos iban a aumentar el sueldo y un montón de otras situaciones, pero que sin embargo, y que obviamente servía para mejorar la calidad de la educación. Nuevamente, bastante manoseado el concepto. Pero resulta de que a algunos años, ya cerca de 4 o 5 años, nos hemos dado cuenta que nos pusimos como, nos encerramos, nos pusimos como medio egoístas, y fomentó la competencia entre nosotros. Por lo tanto, yo creo que nos sirvió de mucho mejorar la calidad de la educación. Yo estoy de acuerdo con que es necesario terminar con la carrera docente, que de partida en su concepto se plantea mal. Tiene un inicio, como toda carrera, tiene un desarrollo, pero la pregunta es, ¿cuándo termina la carrera docente? ¿Cuál es la meta? ¿El último tramo? ¿La jubilación a los 65 o a los 75, como proponen algunos? Una mínima carrera docente debe tener reconocimiento a los bienios, por ejemplo, sin recorte, al reconocimiento al perfeccionamiento tan necesario y sin trabas, tan necesario, sobre todo como lo planteaba delante Catherine, en estos tiempos de pandemia, donde nosotros nos autoperfeccionamos y un montón de situaciones más que ya los dijo la colega. Por lo tanto, y una jubilación, ¿cierto? Una carrera docente que deje claramente una jubilación digna por años de servicio, y no solamente para los docentes, sino que para todos los trabajos de Chile, al igual que los uniformados. Esa es mi respuesta, gracias. ¿Me pueden mandar la pregunta a ese número que te envié? Sí, porque como estoy con el celular me cuesta mucho abrir y se me queda pegado. No sé Nancy, si quieres yo la el leo y la celular o no. respondo. Claro, Dale nomás. sí, Sí, por la tengo favor. aquí. Bueno, tengo una pregunta de Loreto Ormazábal que dice que es para mí, Catherine, y dice, como profesora, ¿qué es una educación de calidad? Bueno, en delante conversamos harto lo que más o menos pensábamos nosotros de cuál tendría que ser una educación que nosotros pretendemos para nuestras futuras generaciones. Me voy a anclar un poco en lo que dijo Francisco, que la carrera docente a nosotros como docentes no nos representa. Y lo hemos dicho en la calle, lo hemos dicho con banderas, lo hemos dicho a altas voces. No nos representa porque es punitiva, porque no va el trabajo en equipo, ¿cierto? Y una de esas características son las que nosotros no queremos tener como trabajo docente. Para una buena calidad de educación tiene que ser una educación integral donde los niños puedan desarrollar distintas habilidades para que se preparen como sujetos para la vida. Tienen que haber una infraestructura adecuada para todos, no solamente para algunos colegios que adjudiquen proyectos millonarios y para otros que están alejados, ¿cierto?, de las ciudades más populosas, digamos, puedan tener toda la misma educación. La misma calidad de infraestructura, la misma calidad, ¿cierto?, en cuanto a materiales de trabajo. No puede ser que todavía en algunos establecimientos los niños tengan servicios higiénicos que los tengan que ocupar, no sé, dos vasos higiénicos que los tengan que ocupar 50, 60 niños, porque eso todavía nosotros no lo podemos permitir. También tenemos que ver condiciones mínimas laborales de los docentes, porque ustedes saben que si nosotros no tenemos condiciones mínimas laborales para trabajar, es como todo trabajador, el trabajo no se hace bien, no se hace grato, y los docentes nos entregamos a nuestra profesión. Somos 24/7, igual que muchos trabajadores en distintas áreas. Entonces, la buena calidad o la calidad de la educación tiene que ser más que nada integradora, donde el alumno y el estudiante, ¿cierto?, o el niño, la niña, se pueda desarrollar en armonía para llegar y buscar una felicidad, que se sienta grato, que se sienta ameno en el lugar donde está. No es solamente aprendizaje, no es lenguaje, no es matemática, no es historia, es una integralidad para todos. Sí, me acaba de llegar una pregunta. Voy con esa entonces, con la que me envió Flor, al otro celular. Excelente, colega, su reflexión. Acá,
Aquí nos llega otra pregunta, muchas gracias por esa respuesta y seguimos invitando a la gente a que participe y que también comparta este conversatorio y dice, hola, me gustaría saber si tienen propuestas para continuar con la participación ciudadana durante el funcionamiento de la Convención Constituyente, que sea vinculante, por ejemplo. ¿De qué manera pueden incidir en el diseño del reglamento de la Convención? ¿Y cómo sería en concreto? ¿Yanku? Voy yo, sí. Es un tema súper profundo que voy a intentar resumir muy brevemente para que podamos cerrar esta transmisión. Y esto tiene que ver con que el reglamento de la convención ideal que dure un mes la negociación. Ahora, este reglamento ya ha estado siendo trabajado. ¿Cómo podemos abordar esto? Desde las comisiones, por ejemplo. La convención se van a discutir todas las temáticas en una asamblea general donde estén las 155 personas que componen la convención. Por lo tanto, van a haber comisiones o subcomisiones en las que se van a discutir algunos temas. Por lo tanto, todas las temáticas que, por ejemplo, como lo que no hemos podido alcanzar a responder hoy en las preguntas que nos ha hecho la gente, u otras temáticas que se nos han quedado en el tintero, que también fueron parte de las convenciones, van a poder ser negociadas y conversadas dentro de la convención a través de estas comisiones y van a ser ratificadas en una asamblea general. Y en general, estas convenciones y la tradición democrática de muchos países que han hecho procesos democráticos de redacción de sus constituciones también tienen mecanismos de participación ciudadana con incidencia, siempre amparados en la articulación con instituciones que tienen presencia en todo el territorio. Y en general los municipios pueden tener un rol súper importante de articulación, las universidades que también están presentes o las instituciones de educación superior que están presentes en todo el territorio pueden colaborar junto con las organizaciones sociales. Por lo tanto, se tiene que hacer una sinergia muy importante para que podamos establecer dentro del reglamento estos mecanismos de participación, de modo que las 155 personas que van a ser constituyentes puedan debatir en torno a propuestas que vengan de la ciudadanía. Y eso puede estar escrito en el reglamento, cómo se va a tener que discutir en base a los 2/3, cuáles van a ser los tiempos de discusión, cuál va a ser la real incidencia de las personas, y al menos en Corrientes Independientes tenemos toda la intención de que ese reglamento sea lo más democrático y participativo posible. Por lo tanto, es un compromiso que tenemos como lista de que las propuestas que tenemos de participación ciudadana, que las queremos incorporar dentro de la Constitución, también se vean reflejadas en el reglamento de discusión en la Constituyente, para que efectivamente las personas desde los territorios puedan llevar sus voces hacia la Constitución que queremos como país. Muchas gracias, Yanku. Queremos agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, que nos están viendo, agradecer a cada candidato que nos ha dado su mirada, sus respuestas muy profundas por lo demás. Y ahora a continuación, Felipe nos va a contar sobre una sorpresa que tenemos. Felipe. Sí, antes de la sorpresa, quiero recordar, estoy con el micrófono, sí. Antes de la sorpresa, les quería recordar de algunas actividades. Bueno, este martes hay un banderazo en la Plaza de Santa Cruz al mediodía, ya, para las personas que están ahí cerca. ¿Sí? Y bueno, y lo otro, recordar. ¿Sí? Sí, me dicen por interno que es el día miércoles, Felipe. Miércoles, perfecto, ya. Miércoles al mediodía, a la misma hora, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, miércoles al mediodía, banderazo en la Plaza de Santa Cruz, ya, para las personas de esa ciudad, o los que por razones de trabajo o cualquier otra cosa anden por ahí cerca, por favor se sumen. Y también recordarles simplemente el tema de la convención abierta, que todos los domingos estaremos con estas convenciones para discutir los temas relativos a la nueva Constitución, a la redacción de esta nueva Carta Magna. ¿Ok? Y bueno, y la sorpresa, tenemos un número artístico de unos compañeros del colectivo en el cual trabajamos, algunos de los asistentes a esta convención, ya, del colectivo Pichilemu Constituyente. Dejamos el número artístico, la verdad, es una sorpresa para mí también, tan sorpresiva la sorpresa que no sé ni quién toca. Así que los dejamos nomás simplemente con el número artístico. Ahí vamos a ver quiénes son compañeros del colectivo Pichilemu Constituyente. Con esto cerramos. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.
Arrímate, que algo debe cambiar. El destino es de nosotros, no lo debemos crear. Arre al buey, que algo debe cambiar. El destino es de nosotros, no podemos crear. ¡Con esto se me entiende!